Un ejercicio típico puede ser este, que dice así: encontrar el radio del círculo, el apotema del triángulo y calcular su área. Y nos ponen esta figura acá. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en este caso? Lo primero que tendríamos que hacer son ciertas observaciones, como para empezar el ejercicio. ¿Qué observaciones podríamos hacer? Bueno, la primera y única observación que yo pude hacer en este ejercicio es que el triángulo es equilátero, ¿sí? Además de que está inscrito en una circunferencia, algo notable es que es un triángulo equilátero, ¿sí? Esto es porque todos sus lados son iguales, ¿sí? Es decir, cada uno de los lados mide 3. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar al respecto? Bueno, debido a esto, todos sus ángulos internos van a ser también iguales, ya que, bueno, los ángulos internos de un triángulo equilátero son todos 60 grados, ¿no? Bueno, y otra cosa que podemos ver es que es un polígono regular, ya que sus lados son iguales. Esto, de hecho, es una consecuencia de que el triángulo sea equilátero, pero no va a ser de mucha ayuda en el ejercicio, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar a resolver. Para proceder, lo primero que vamos a hacer es calcular el área del triángulo, ¿sí? Este triángulo que está dentro del círculo, le vamos a sacar el área, que es una de las cosas que nos piden en el ejercicio. Para calcular el área de un triángulo, lo que podemos hacer, en este caso, es usar la formulita de base por altura sobre 2, que es la que se suele utilizar normalmente para resolver el área de un triángulo. Bueno, ¿cuál es la altura de este triángulo? Y bueno, en este caso sería esta que está acá. Ojo, no es 3, que es esta de acá. Esta no es esa. Esa es la altura del triángulo, ¿sí? Y hay que calcularla, porque en este caso no la tenemos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para calcular la altura? Bueno, en este caso, las relaciones trigonométricas nos van a dar la solución. En este caso, vamos a utilizar la herramienta que nos brinda la trigonometría, el famoso SOHCAHTOA. Yo en este caso decidí utilizar la fórmula del seno, porque me pareció la más fácil para este ejemplo, ¿no? Pero se podría haber utilizado cualquier otra que también funcionara. Bueno, en este caso, seno de alfa, que es este angulito que está acá, sabemos ya que alfa es 60 grados, porque esto es un triángulo equilátero. Y el seno de alfa en este caso es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Por qué acá puse h? Porque el cateto opuesto en este caso es la altura de nuestro triángulo, es decir, h. Y la hipotenusa en este caso es 3, ¿sí? Porque he dividido el triángulo en dos triangulitos rectángulos. Porque, ojo, acuérdense de que las famosas relaciones trigonométricas solamente sirven para triángulos rectángulos. Es decir, acá tiene que haber un ángulo de 90 grados. Bien, a partir de esta formulita que ya conseguimos, vamos a empezar a hacer los cálculos. Para sacar h, en este caso la altura, podemos despejarla y obtener que es 3 por el seno de 60. Haciendo los cálculos nos queda que es 3 por raíz de 3 sobre 2. Bueno, esto lo podemos reemplazar por el número con coma, pero yo prefiero dejarlo así para que dé menos error. Luego, para calcular el área entonces, hacemos base por altura sobre 2, que en este caso sería la base del triángulo, que es esta que está acá, 3 en este caso, por 3 raíz de 3 sobre 2, que es la altura, por un medio. Es lo mismo que poner sobre 2. Multiplicar por un medio es lo mismo que poner sobre 2. Bueno, esto nos queda igual a 9 por raíz de 3 sobre 4, que es aproximadamente 3,89, ¿sí? Yo en este caso lo voy a dejar anotado a un ladito, acá, que el área del triángulo es 9 por raíz de 3 sobre 4. Y lo dejo así para que sea más exacto, porque este número con coma por ahí no es exactamente el valor, ya que son infinitos decimales en este caso. Bien, vamos a continuar. ¿Cómo podemos seguir en este ejercicio? Porque ahora las cosas se empiezan a complicar. ¿Cómo podemos encontrar
el radio del círculo. ¿Y qué es el apotema del triángulo? ¿Qué nos están pidiendo ahí? Bueno, vamos por partes. Primero, ¿qué pasa si trazo el radio en cada vértice? Es decir, así. Bueno, los vamos a trazar. Bueno, en este caso, como vemos, se han formado 3 triángulos iguales. Los 3 triángulos iguales que se han formado nos van a permitir sacar algunas conclusiones. En este caso, como los triángulos son iguales, sus ángulos también lo serán. Es decir, cada uno de estos triángulos internos va a tener distintos ángulos adentro. Este angulito que está acá, este otro que está acá y este otro que está acá, ¿sí? En este caso yo a este angulito que está acá le llamé beta. Acá también hay un beta, pero este alfa de acá es el ángulo entero, el que habíamos visto anteriormente en el triángulo grande. Este triangulito chiquito va a tener otros ángulos adentro. ¿Qué pasa? Que como este y este son iguales, entonces beta es la mitad de alfa. Por lo tanto, es igual a 30. Bien. Si no entendieron bien eso, pueden retroceder el video, pero es bastante sencillo. Ya lo van a entender a medida que vayamos resolviendo el ejercicio. Bueno, también podemos tener esta distancia de acá, que esa distancia de ahí, que yo la llamé con la letra T, le puse de nombre T, es la distancia que se conoce como apotema. T sería la altura de nuestro mini triángulo. En este caso, esta T es la altura de nuestro mini triángulo, pero a su vez es el apotema del triángulo grande. Es medio confuso, pero van a ver que va a salir. Bueno, a partir de esto voy a dibujar este triangulito que está acá, de nuevo, acá, como lo ven en la imagen, y vamos a empezar a sacar conclusiones, al igual que antes, y también algunos cálculos. Como sabíamos, este ángulo que está acá, que era beta, es 30. Estos dos lados que tiene acá el triángulo son R, que es el radio del círculo. Y acá la distancia total de este lado de abajo es 3, ya que el mismo ejercicio nos lo está diciendo. Bueno, la mitad de 3 es 1,5, así que si nosotros ponemos acá el apotema, la distancia que hay desde la línea del apotema hasta uno de los vértices es 1,5, porque eso es la mitad de 3. Bueno, siguiendo esto, podemos también utilizar relaciones trigonométricas, SOHCAHTOA. Pero ojo, recuerden que no se puede utilizar para triángulos que no son rectángulos. Es decir, acá tiene que haber sí o sí un ángulo recto, como en este caso. En este caso vamos a utilizar justamente este lado del triángulo. Acá puse también el valor de 30, pero recuerden que acá también está el valor de 90, ¿sí? Entonces, primero que nada vamos a calcular el apotema, es decir, el valor de t. Otra vez, repetimos el procedimiento. En este caso, utilicé la tangente. Acuérdense que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, si nuestro ángulo es 30, nuestro cateto opuesto es t y nuestro cateto adyacente es r. Nuestro cateto adyacente es 1,5. Ahí está. Nuestro cateto adyacente es 1,5 y r es nuestra hipotenusa. Entonces, la tangente nos quedaría como t sobre 1,5. Bueno, haciendo los cálculos necesarios, obtenemos el valor de t. Ahora vemos cómo podemos calcular el radio, que es en este caso nuestra hipotenusa. Bien, para calcular el radio procedemos de la misma manera. En este caso yo utilizo coseno, pero también se puede utilizar el seno. En este caso, acuérdense que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso el cateto adyacente de 30 es 1,5 y la hipotenusa es r. Bueno, hacemos r por coseno de 30 igual a 1,5 porque estamos despejando r, y luego pasamos coseno de 1,5 dividiendo, o bien podemos decir que dividimos coseno de 30 en ambos miembros, es lo mismo. Luego obtenemos que r es igual a raíz de 3. Bien, observemos lo siguiente, ¿no? Antes de avanzar con el problema. Ya hemos obtenido que r es igual a raíz de 3 y que t es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces t sería el valor de nuestra apotema.
cosa que podemos anotar en donde nosotros vamos anotando nuestros resultados. Nuestro apotema es raíz de 3 sobre 2. Bien, ¿qué más? También conseguimos el radio del círculo, que es raíz de 3. Perfecto, con todas estas cosas que ya hemos conseguido, podemos decir que el ejercicio está terminado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en alguno de estos cálculos nos hemos equivocado y nos gustaría saber si hemos resuelto bien las cosas? Bueno, si hemos resuelto bien las cosas, también podemos saber que el área de un triángulo o de cualquier polígono regular se puede calcular de varias maneras, no simplemente como base por altura en el caso del triángulo. Base por altura sobre 2 en el caso del triángulo, perdón. También se puede calcular de la siguiente manera. Ahora sí, avancemos. Se puede calcular como perímetro por apotema sobre 2, recordando que el perímetro es el largo total del triángulo si se lo estirara en una sola línea, es decir, son los tres lados sumados, es decir, 3 más 3 más 3, o es lo mismo que lado por 3 en este caso, que da como resultado 9, porque 3 por 3 es 9. Bien, entonces ahora tratemos de calcular el área, recordando nuestro perímetro que es 9 y nuestro apotema que es raíz de 3 sobre 2. Fijemos cómo nos quedan los cálculos. Nos quedaría 9 por raíz de 3 sobre 2, que es nuestro apotema, por un medio, que esto es este sobre 2 que está acá. Esto nos da como resultado 9 por raíz de 3 sobre 4. Y miren qué casualidad, que nos ha dado exactamente la misma área que teníamos recién calculada como base por altura, que es 9 por raíz de 3 sobre 4. En este caso, el área nos ha dado exactamente igual, y como coinciden, podemos concluir el ejercicio.